Mi nombre es Flavio Lopresti y en este espacio de Calambur les voy a recomendar hoy la lectura de mi hermano James Joyce, las memorias que escribió Stanislaw Joyce, el hermano de James Joyce. Habría que empezar por decir que los hermanos James y Stanislaw Joyce eran muy cercanos, se llevaban solo 3 años, y a pesar de pertenecer a una familia numerosa, eran más de 10 hermanos, compartieron gran parte de su vida. Sin embargo, es un poco más interesante ir hacia algo que dice T.S. Eliot en el prefacio de esta biografía que escribe Stanislaw. Eliot distingue ahí entre 3 formas de la curiosidad por la vida de un hombre público: una forma que es útil, una forma que es inocente y otra que es directamente inconveniente, y nos dice que a pesar que es difícil distinguir entre esas 3 formas de la curiosidad, en el caso de Joyce los datos biográficos son particularmente útiles porque permiten arrojar luz sobre la obra. No es lo mismo en el caso de Homero y de Shakespeare, que a pesar de compartir la condición de enigma humano, los datos biográficos de esos autores no nos permitirían iluminar nada de sus trabajos. En cambio, en el caso de Joyce, que es un autor que reconoció muchas veces no tener imaginación, el aporte biográfico es fundamental. Cuando leemos un libro como Dublineses, yo acá estoy consultando una hermosa edición que tiene traducción de Edgardo Scott, es difícil frente a cuentos como Las Hermanas, Los Muertos, Un Triste Caso o Gracia, no preguntarnos de dónde salen textos tan extraños. Y leyendo estas memorias de Stanislaus nos enteramos, por ejemplo, que esos 4 cuentos en particular salieron del diario del propio Stanislaus, que James se encargaba de leer sin permiso. Esto lo decimos medio entre paréntesis, además está señalar lo enigmático que es Joyce. Hace falta dar una vuelta simplemente por esta enormidad, tanto en términos artísticos como físicos, que es Ulises. Y acá tenemos el titánico esfuerzo de Carlos Gamerro por descifrar las claves de lectura, un libro. Claves de lectura de Ulises, y acá tenemos la inmensa biografía que le dedicó Richard Ellman, que en mi caso he esquivado prolijamente y, como verán, está bastante intacta. Por eso, cualquier acercamiento, como en el caso de Stanislaus, es bienvenido. Hecho el paréntesis, podemos volver al libro de Stanislaus, que es un retrato de la Irlanda católica y pobre también. Por un lado, la influencia constrictiva y conservadora de la Iglesia Católica, con sus inteligentísimos curas metiéndose en la vida y en la moral y en la vida sexual de todo el mundo. Y por otro, bueno, el asfixiante patriotismo irlandés, que está tan lejos del patriotismo que ejerció el propio James Joyce, que se emparenta un poco más al amor que puede tenérsele a un personaje. Para Joyce, de hecho, Irlanda es un personaje. En ese marco vemos también la penosa vida familiar de los Joyce, una familia muy numerosa, con el padre cantante, bohemio, actor, que va cayendo de su posición de rentista hacia el alcoholismo, una madre maltratada, explotada por la familia, que fallece a los 44 años, y un descenso de alquiler malo en alquiler malo, que no sorprende en el marco de esa Irlanda pobrísima de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este ambiente surge también el anecdotario, que se fue transformando en los grandes libros: Dublineses, Retrato del artista adolescente, Ulises, Finnegan's Wake, y que Joyce alejó del costumbrismo por la vida de la religión del estilo y transformó en una búsqueda de la poesía y de la verdad. Pero además de esta presentación del ambiente en el que surgen los libros de Joyce y su conciencia artística, de lo más interesante en el libro es esta tensión entre 2 hermanos, uno célebre, genial, alegre, luminoso. Joyce había inventado una etimología para el apellido que relacionaba a Joyce con alegría, y el otro hermano, digamos, que funciona como sombra, guardián y conciencia del primero, Stanislaus, que era moralmente intransigente. De hecho, una de las cosas más interesantes del libro es esa intransigencia moral que lo llevó a una inquina contra la Iglesia Católica, que duró hasta el fin de sus días, cerca del final de la escritura de estas memorias inconclusas, en el año 1955. Mi hermano James Joyce es un libro sobre el genio, la bohemia, la importancia de la música en la vida. De hecho, aquí son todos tenores. Joyce cantaba, el padre cantaba, el mismo Stanislaw cantaba. Es un libro sobre los padecimientos de Joyce como joven, padecimientos que tienen que ver con la opresiva Irlanda, pero también con el padecimiento autoinfligido que demandó su propia supervivencia en el comienzo de ese programa de silencio, exilio y astucia que lo llevó a viajar a París sin un centavo. Y también es un libro sobre las estrategias de supervivencia de este hermano que vivió un poco a la sombra, cuyo espíritu podría haber sucumbido frente a la genialidad de James, pero que apeló a todas las armas de la lucidez, pero también hasta las armas del repudio, sin renunciar nunca a la admiración y el amor por su hermano brillante y genial.
Como Marilyn, todos en algún momento agarramos un ejemplar de Ulises y avanzamos a los golpes, dándonos cuenta, como se dan cuenta muchos otros, de que necesitamos claves de acceso y puentes hacia la obra. Y mi hermano James Joyce, de Stanislaus, es un excelente puente hacia la obra de Joyce, pero también es un hermoso testimonio de esta tensión entre un hermano célebre y otro que vivió a la sombra. Nos vemos en la próxima.